Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Hinojosa y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la historia del atletismo. Para empezar, el atletismo es el deporte más universal porque sigue siendo el más natural de los deportes. Todos los grandes juegos deportivos de la Tierra toman de él sus elementos como son velocidad, resistencia, fuerza y flexibilidad. La palabra atletismo proviene de la palabra griega atletas, el que compite por un premio, que proviene a su vez de la palabra aetlos, que significa esfuerzo. El atletismo es la forma más organizada y más antigua del deporte y se viene celebrando desde hace miles de años. Las primeras reuniones organizadas de la historia fueron los Juegos Olímpicos, que iniciaron con los griegos en el año 776 a.C. Entre los años 776 y 724 a.C., la carrera a pie estadio fue la única competición que tuvo lugar en los Juegos Olímpicos. Tomó su nombre del edificio donde se llevaba a cabo, que también se llamaba Estadión, que a su vez pasó a Stadium en latín y de donde deriva estadio en español. Era una prueba de velocidad en la que se recorrían los 192,27 metros que tenía el edificio. A partir del 724 a.C., al estadio se le incorporó el Diaulu, una carrera de velocidad de ida y vuelta. En el año 720 a.C. se agregó el Dólico, cuya distancia no está clara. Algunos le han atribuido una medida de 7 estadios, otros de 12 y hay quienes creen que era de 24. Poco después se añadió el Opuntódromo, una carrera en la que se portaban armas y que servía como preparación para la guerra. Hacia el año 708 a.C., los Juegos Olímpicos incluyeron al pentatlón, compuesto por 5 pruebas: salto de longitud, carrera, lanzamiento de disco, jabalina y lucha. Las mujeres no podían presenciar las competiciones de los Juegos Olímpicos y mucho menos participar. Los participantes lo hacían siempre desnudos y desde que se descubrió a una mujer disfrazada de hombre para hacerse pasar por entrenador y así ver competir a su hijo, se obligó a que los entrenadores también permanecieran desnudos durante las pruebas. Pero eso no quiere decir que las mujeres no compitieran, lo hacían, por lo menos hasta que se casaban. Tenían sus propias competiciones, los Juegos Ereos, en honor a Hera, la diosa del hogar. Las atletas eran jóvenes vírgenes y, a diferencia de los hombres, no siempre competían desnudas, a veces sí. Otras, según las representaciones que nos han llegado hasta ahora, llevaban una túnica corta y mostraban un hombro. La competición consistía en una carrera. No todas las muchachas tenían la misma edad, así que hacían 3 grupos. Corrían primero las más jóvenes, después las segundas en edad y por último las que eran mayores. Los romanos continuaron celebrando las pruebas olímpicas después de conquistar Grecia en el 146 a.C. Para el 394 de nuestra era, el emperador romano Teodosio abolió los Juegos. Tras la prohibición de Teodosio, durante 8 siglos no se celebraron competiciones organizadas de atletismo. Restauradas en Inglaterra alrededor de la mitad del siglo XIX, las pruebas atléticas se convirtieron gradualmente en el deporte favorito de los ingleses. En 1834, un grupo de entusiastas de esta nacionalidad acordaron los mínimos exigibles para competir en determinadas pruebas. Para 1837, se hicieron algunas primeras competiciones interclases en el Eton College. También se llevó a cabo en 1860 los primeros campeonatos de la Universidad de Oxford. Para 1864 se llevó a cabo el primer encuentro atlético Oxford-Cambridge, celebrado en Christ Church Ground, Oxford. 8 pruebas en el programa. Para algunos fue la primera reunión fundacional del atletismo moderno. En el 1866 se dieron los primeros campeonatos nacionales ingleses, organizados por el Amateur Athletic Club en Londres. Para 1880 se dio la fundación de Oxford de la Amateur Athletic Association, el primer organismo atlético nacional. Y para el 1895 tenemos el primer encuentro internacional importante, Newport AC contra London AC en Manhattan Field, Nueva York, y se igualaron o superaron mejores marcas mundiales en 5 años. Para el año de 1896, el barón Pierre de Coubertin fue el que hizo posible los Juegos Olímpicos modernos, cuya primera edición se celebró en Atenas, donde por supuesto el atletismo figuró entre las pruebas.
Jacobus Franciscus Jim Thorpe, un atleta estadounidense, es considerado uno de los atletas más versátiles en el deporte moderno. Ganó medallas de oro olímpicas en las pruebas de pentatlón y decatlón en 1912, además de jugar al fútbol americano, béisbol y baloncesto a nivel universitario y profesional. Perdió sus títulos olímpicos tras descubrirse que había cobrado por jugar 2 temporadas en ligas menores de béisbol antes de competir en los Juegos Olímpicos, violando las reglas del Estatuto del Amateurismo vigentes en aquel momento. Para 1921, se da la fundación en París de la Fédération Sportive Féminine Internationale. 6 países en la lista inicial de miembros, con Alice Milita como presidente. El año siguiente, esta federación organizó los primeros Juegos Mundiales Femeninos en el Stade Pershing, París. Las pruebas femeninas aparecieron por primera vez en el programa olímpico en Ámsterdam en 1928. Esta federación se fusionó finalmente con la IAF en 1936. Para 1924, en los Juegos Olímpicos de París, el fondista finlandés Paavo Nurmi ganó 5 medallas de oro que, sumadas a las de Amberes 1920 y Ámsterdam 1928, llegan a 9 medallas de oro. Por los récords superados, se convirtió en un mito del atletismo al que llamaron el finlandés volador. En 1931, los primeros Juegos Balcánicos en Sofía, se da la primera carrera internacional femenina de cross en Douai, Francia. En 1936, Jessie Owens gana 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín: 100 metros, 200 metros, salto de longitud y relevos 4%. En ese momento, Hitler se retiró indignado de la ceremonia de entrega de medallas. La supremacía blanca nazi fue desafiada. En 1948, el checoslovaco Emil Zatopek logra en los Juegos Olímpicos de Londres convertirse en el primer atleta en romper la barrera de los 30 minutos en los 10.000 metros, marcando un tiempo de 29,59 minutos. Se le apodó la locomotora humana, y en 1949 marcó un nuevo récord mundial de la misma disciplina, 29,21 minutos. En 1956, Elisabeth Betty Cuthbert, con tan solo 18 años, es la única mujer que ha ganado 3 medallas de oro en las pruebas de 100, 200 y relevos 4 por 100 metros en los Juegos Olímpicos de Melbourne. Fue apodada la Golden Girl. En 1988 en Seúl, hay récord del mundo en relevos 4x400 femenil por Redovskaya, Nazarova, Tinigina y Gritsina. En ese mismo año, Ben Johnson gana los 100 metros con récord mundial y 2 días después es descalificado por haber dado positivo el control antidoping. En 1996, Carl Lewis gana su 9ª medalla de oro. Se impone por 4ª vez en salto de longitud en los Juegos Olímpicos de Atlanta. El hijo del viento es para muchos el mejor atleta de la historia. En el año 2008, Usain Bolt consiguió su primer récord mundial en los 100 metros lisos con 9,72 segundos, y culminó el año con otras marcas absolutas en esa misma prueba en los 200 metros y en la carrera de relevos 4%, con el equipo de Jamaica con registros de 9,69, 19,30 y 37,10 segundos respectivamente, durante los Juegos Olímpicos de Pekín. Tales hazañas le consagraron como el primer atleta en ganar 3 pruebas olímpicas desde Carl Lewis en 1984. En 2009 superó sus propios récords absolutos de 100 y 200 metros lisos, con registros de 9,58 y 19,19 respectivamente, durante el Campeonato Mundial de Berlín, lo que lo consagró como el primer atleta en ostentar los títulos mundiales de los 100 y 200 metros lisos, tanto en el Campeonato Mundial como en los Juegos Olímpicos. El tiempo con el que rebajó la marca mundial de los 100 metros en 2009 es el de mayor margen desde que fue implantada la medición digital. En Londres 2012, en la prueba de relevos de 4x100 femenil, las estadounidenses Madison, Felix, Knight y Jeter rompen el récord mundial. En Londres 2012, el keniata David Rudisha rompe récord del mundo en los 800 metros. Recientemente, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la venezolana Yulima Rojas, en la prueba de triple salto, rompe récord del mundo, superando el último récord que se había establecido desde el año 1995. Y para finalizar, en este mismo año, el noruego Karsten Warholm, en la prueba de 400 metros vallas, rompe el récord del mundo. Y bueno, este sería un breve recorrido por la historia del atletismo. Espero te haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Adiós.